no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Esta hermosa palabra, hermano, del Señor Jesús, que dice: Jesús es el camino al Padre, y nos empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y el Señor nos está diciendo, hermanos, desde el principio, que no tengamos miedo, que no tengamos miedo a vivir, que no tengamos miedo a morir, porque Jesús es el camino al Padre. Si creemos en Dios, si se cree en Dios, entonces también creeremos en el Señor Jesucristo, porque Él es la representación de Dios, su voluntad, hermanos, sus designios que se están cumpliendo en la tierra. Y hoy en día podemos decir, hermanos, que estamos, y no solamente podemos decir, sino que aunque nosotros no lo digamos, estamos en el periodo de la gracia, en ese periodo tan hermoso, hermanos, que nosotros y cada uno de nosotros podemos llegar al Padre allí desde el lugar en el cual tú te encuentres. Ya no necesitas ir hasta Jerusalén, al templo, ni consultar a los sacerdotes. Hoy en día, hermanos, Dios está a la puerta de una oración, a la puerta, hermanos, de que tú quieras que el Señor esté contigo. Y queremos, el pueblo de Dios escucha la voz de Dios y queremos estar con Él. Así que por eso el Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y nos está ofreciendo lo que sigue: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor, antes de venir acá, el Señor es de ayer, el Señor es de hoy, el Señor es de mañana, el Señor, hermanos, ya está en todos los tiempos, porque el tiempo para Dios es muy diferente, hermanos. La inteligencia de Dios es infinita, tan grande es el Señor, que nosotros, cuando queramos pensar el pensamiento más inteligente que nosotros pudiéramos tener, no se compara en nada con los pensamientos del Creador, de aquel pensamiento, hermanos, tan grande que el Señor hizo todo, ya sabe lo que nos espera. Por eso el Señor dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque el Señor ya la preparó, el Señor ya tuvo esos designios de hacer ese lugar preparado. No cualquier lugar, es un lugar especial para cada uno de sus hijos, de su creación, de aquella creación que acepta la regeneración, que acepta ir por el camino del Señor. Por eso el Señor nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Porque si no hubiera esas moradas, si el Señor no hubiera preparado, hermanos, ese propósito para nosotros, el Señor estaría pensando qué hacer y dijera: si no fuera así, entonces yo me iría primero, ¿verdad?, a ir a preparar lugar para vosotros. ¿Y qué dice el versículo 3? Y si me fuere y os preparare el lugar, entonces tendría que Él volver a venir. Pero antes de que el Señor viniera, Él ya sabía, hermanos, el propósito de la humanidad, el propósito del hombre, el propósito por el cual el Señor nos creó. Por eso nosotros debemos, hermanos, de caminar con la frente en alto, porque somos especiales para Dios, somos importantes, somos la familia de Dios, porque el Señor quiere habitar con su pueblo, y se ha sido, hermanos, su deseo desde que creó a Adán y Eva. Adán, Adán, ¿por qué te escondes? Y el Señor quería estar cerca de su pueblo, y el hombre, hermanos, no quería la presencia de Dios. Vete, porque tú vas a ser evidencia de todo el pecado, de toda la carnalidad que yo tengo en mí. Por eso no queremos aceptar a Dios, no queremos acercarnos a Dios, porque no queremos vivir con el propósito de Dios. Y el Señor dice: yo tengo muchas moradas, allí hay una morada especial para ti. Pero necesitamos acercarnos, abrir nuestro corazón y nuestros pensamientos a la voluntad de nuestro Creador. Y es ahí, hermanos, cuando dice: preparé el lugar,
Y así como el Señor nos está ofreciendo, dice, ya viene, pero no vino. Desde la primera vez que vino, ya estaba ese lugar especial para ti. Nosotros, hermanos, somos una creación especial para Dios. Somos especiales para Dios. Por eso, hermanos, cuando les digo caminemos, ¿verdad? Con esa fidelidad, caminemos con ese orgullo de saber que servimos, que seguimos, que alabamos, que glorificamos y que estamos al servicio de nuestro Creador, cumpliendo el propósito por el cual cada uno de nosotros somos creados. Porque si no caminamos, hermanos, así es porque todavía el Señor no hace una regeneración en nosotros y no estamos sirviendo al Señor. Por eso no podremos caminar cuando nos digan aleluya en la calle. Nos vamos a hacer chiquitos en lugar de sentir un orgullo, hermanos, de saber que el mundo reconoce que tú eres cristiano, seguidor de Cristo. Eso significa seguir a Cristo, obedecer a Cristo, estar en los mandamientos del Señor, estar en la voluntad del Señor, estar y esforzarse en cada uno de los ministerios que el Señor te ha dado. El Señor, hermano, prepara su iglesia. No la deja sola. El Señor no deja sola a su iglesia. El Señor siempre está con su iglesia. Queremos ser la iglesia de Cristo para tener esa casa, hermanos, que el Señor ha preparado, ese lugar allá en el lugar en el que Él la preparó. ¿En dónde la preparó? En su presencia, hermanos, donde quiera que el Señor esté. No sabemos exactamente cuántos kilómetros está, ¿verdad? Pero sabemos que está por la fidelidad del Señor, por el poder de Dios, por el testimonio de los apóstoles. Sabemos que el Señor es fiel, es verdadero, Él cumple. Y vamos a ver más adelante, hermanos, lo que les dice nuestro Señor. Y así se llama el tema, hermanos, busquemos al Señor. Jesús es el camino, versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues vamos a saber el camino? Ya te vas, ¿cómo vamos a saber cómo seguirte? ¿Qué le dice el Señor? Versículo 6. Jesús le dijo, ¿cómo se dice el cintillo? Jesús, el camino al Padre. Versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No vamos al Padre por una estatua. No vamos al Padre por un árbol. No vamos al Padre por el sol, por las estrellas, por la tierra. Vamos al Padre, vamos al Creador, vamos a aquel que nos dio la vida a través de su Hijo Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Tomás tenía esa preocupación. ¿A dónde vamos cada uno de nosotros? La humanidad, hermanos, entera, no es una pregunta nueva. La humanidad entera a través de los siglos se ha preguntado ¿a dónde vamos después de la muerte? ¿Quién ha ido? ¿Quién ha muerto? ¿Y quién ha regresado de la muerte? ¿Quién? Jesús venció la muerte. Y en su resurrección nosotros tenemos la victoria de nuestra fe. Vana sería nuestra fe si el Señor Jesús no hubiera resucitado. ¿Cuánto tiempo anduvo el Señor después de haber resucitado? Con sus apóstoles, y le dice, no seas un incrédulo, mas un creyente. Mete tu dedo en mi costado, mete tu dedo en mis manos, y no seas un incrédulo, sino un creyente. Por eso le decía a Tomás, versículo 5, ¿verdad? Otra vez le decía a Tomás, ¿y saben por qué se repite una y otra vez? Porque así somos los humanos. Cuando no tenemos, hermanos, algo así agarrado, no sabemos, ahí está el micrófono, no, es que yo necesito agarrarlo, yo necesito verlo, ¿verdad? Yo necesito comérmelo, no sé qué necesito hacer para saber que ahí está. Y decía una persona, ¿ustedes ven el aire? ¿Qué respiramos? Pero sabemos que ahí está, Dios ahí está, vemos la vida, vemos la naturaleza, vemos todas las cosas que hay, Dios ahí está, Dios es el creador de todas las cosas que hay.
Y nosotros en esa creación, aparte de ser una creación, hermanos, tenemos un propósito. Y nosotros estando en la iglesia, estando en el conocimiento, estando en el estudio, estando, hermanos, yendo más allá de lo que nada más hacemos en un tiempecito, sino estando, ¿verdad?, renovándonos en el Espíritu, vamos entendiendo más a profundidad lo que es Dios. Y entonces cuando tú te cimentas en Dios, te estás parando encima de una roca inconmovible que es el Señor Jesús, que Él lo que dijo lo hace. No es como el humano que dice, promete y ya se da la media vuelta y te dice, yo nunca dije eso, yo nunca te prometí. Quedamos a tales horas de irnos y el humano, ¿qué hace, hermanos? No, pues yo no quedé contigo. Así es el humano, pero Dios es la roca inconmovible. Dios es la roca de la iglesia. Dios es el que sustenta la iglesia y ha perdurado la iglesia. Y entre más, hermanos, vas estudiando todos los siglos de la iglesia que ha pasado desde nuestro Señor Jesucristo y desde antes, ¿verdad? Como el sustento del Señor siempre ha sido para su iglesia. No por voluntad del hombre, sino por voluntad de Dios. Y cuando tú escuchas en tus pensamientos y en tu corazón la palabra de Dios, lo que redarguye tu corazón, hermanos, es el objetivo del Dios. No es el objetivo del predicador, sino es la palabra de Dios que redarguye. Porque no es palabra mía, es palabra del Señor. Por eso le decía a Tomás, Señor, ¿cómo vamos a saber? Tenemos una duda, tenemos dudas como humanos, tenemos esa duda. Queremos ya haber estado en el cielo para decir, ciertamente, entonces ahora sí me voy a portar bien. Pero el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No te pierdas, no tengas temor, no tengas duda, porque yo soy Dios. Y dice, vamos a ver, hermoso este capítulo 14, hermanos. Cuando tú lo logres entender completamente, lo leas, lo lleves, lo escudriñes, vas a ver, hermanos, que vas a reconocer que Jesús es el camino. No hay otro camino, solamente Jesús, el que se llevó a cabo, hermanos, toda la obra redentora del Dios para la humanidad, para el humano, para que nosotros estemos siempre, hermanos, en esa conexión con Dios. Ya casi no uso la palabra de nuestro hermano, ¿verdad? Pero nos sumergimos en Dios cada vez más y somos uno con Él, porque Dios quiere estar en tu corazón. Dios quiere vivir en tu corazón, pero no quiere vivir, hermano, 1 hora a la semana. El Señor quiere vivir contigo. No quiere ser una renta contigo, sino quiere vivir contigo. Quiere una transformación del corazón, una transformación del humano, una transformación que se sumerja, hermanos, completamente en la presencia del Señor. Que seamos uno con Dios. Pero vamos a llegar allá cuando nosotros pongamos, hermanos, a prueba nuestra fe. Porque es por obras por las cuales nosotros demostramos esa fe, esa dedicación, ese amor. El Señor, con esa obediencia, hermanos, tan grande, fue a la cruz por nosotros. Fue una evidencia para todo el mundo. El bautismo es una evidencia pública de una regeneración, de un sentir de un humano que quiere y acepta al Señor Jesús y lo dice y lo grita a los 4 vientos. No se bautiza, ¿verdad?, ya en aquella cueva donde nadie lo ve, sino en medio de la congregación de los santos, para que la iglesia acoja como uno más de la iglesia. Y lo considere, ¿verdad?, una experiencia, un testimonio para la iglesia. El Señor se hizo público. El Señor se hizo evidente. Y nosotros debemos, hermanos, de ser y hacer evidencia de nuestra fe, porque por sus frutos los conoceréis. Si no hacemos nada, nadie va a ver nada de mí. Me podrán ver como una foto. Va a decir, ¿qué hace? ¿Quién sabe? ¿Qué sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué se está estudiando? ¿Quién sabe? No sabemos nada, pero cuando empiezas a hablar, cuando empiezas a hacer, la gente te critica, ¿sí o no?
Somos especialistas en eso los humanos, ¿sí o no es cierto? Ahora la hermana no se peinó, ahora la hermana sí se peinó, ahora la hermana mira trajo pantalón, ahora la hermana trajo falda, ahora la hermana esto y la hermana el otro, ¿verdad? Así vemos, porque somos especialistas los humanos en ver los detalles. ¿Eso es malo? No, no es malo, es algo natural, normal de nosotros. Somos grandes, ¿verdad? Nosotros vemos, somos morenos, blancos, chaparros, etcétera, etcétera. Somos de diferente composición de nuestro cuerpo, gorditos, flacos y así. Una hermosa, ¿verdad?, creación del Señor. Y gracias a Dios por todo eso, porque el Señor, el tema pasado dijo, yo los hice y fructificar la tierra y nos bendijo para que nosotros gocemos de la tierra, pero el Señor también quiere ir con nosotros. Es parte, la humanidad siempre ha buscado, hermanos, llenar algo. Por eso el Señor nos hizo con esa necesidad de Él, de Dios. Y el humano va y se hace politeísta. Adora al sol, adora la luna, adora las piedras, adora todo. Pero el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vamos a seguir leyendo más abajito para que comprendamos por qué debemos creer en Dios. ¿Por qué? Por el testimonio de los apóstoles. Versículo 7. Felipe, ¿verdad? Otro, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por qué decía Felipe, hermanos? Muéstranos al Padre y ya, nosotros te vamos a creer. ¿Se enojó el Señor o la contestación que le dio Jesús? ¿Qué le dice? Dice, muéstranos, queremos ya que nos digas allá, ¿por qué no nos lo muestras? Hermanos, ¿saben qué pasaba cuando la presencia de Dios, cuando tocaron el arca, alguien que no debía tocar el arca? ¿Qué pasó? Se estaba cayendo el arca y va uno corriendo para ayudar a los levitas. ¿Y qué pasó cuando la tomó el arca? Porque así era en el Antiguo Testamento, hermanos. La presencia de Dios imponía un poder tremendo, tan grande, tan fuerte, que no había nada en el pueblo. El pueblo tenía que estar completamente puro. Porque si no era puro, maldiciones caían sobre el pueblo. Y el pueblo decía, Señor, ya vete, llévate el arca, ya no la queremos. Porque la presencia de Dios así era, hermanos, en el Antiguo Testamento. Cuando alguien desobedecía al Señor, no solamente se moría el que lo había hecho, sino toda su familia. Así era en el Antiguo Testamento. Sumerjámonos en el conocimiento de la palabra para comprender, hermanos, que hoy nos portamos mal y no nos ha caído un rayo, un trueno, no hemos muerto. Porque el Señor es misericordioso, porque aún tenemos esa oportunidad, el Señor nos da esa oportunidad de arrepentirnos nuevamente y de decir, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Volvamos, hermanos, a su presencia, eso es lo que Dios nos está diciendo. Y Felipe le decía, muéstranos al Padre y nos basta, como diciendo, pues ya queremos ver para ahora sí creerte. Y Felipe, y el Señor le dice, Jesús le dijo, tanto tiempo. Y ese es un desconocimiento, hermanos, que tenían los discípulos que estaban cerca de Jesús. Y ha sido un desconocimiento de la mayoría de las personas que desconocen, hermanos, la palabra de Dios. Porque el Señor, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y estaba el Torá desde el Antiguo Testamento, pero no todos tenían el acceso a la palabra de Dios. No todos tenían la palabra de Dios en sus manos. Y nosotros que tenemos la palabra de Dios en sus manos, guardada, no la leemos. ¿Qué conocimiento, hermanos, vamos a tener de la palabra? Y por eso preguntaba a Felipe, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Y Jesús le dijo, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Una contestación que nos hace el Señor a cada uno de nosotros. ¿Dónde está el Padre? Pues muéstranos, no lo vemos. Y el Señor lo vemos en todos lados. El aire que respira. Por eso hay una canción que hizo Jesús y Adrián Romero, ¿no? ¿Cómo se llama? Que vemos en la mañana, vemos en la tarde, vemos al Señor en todas las cosas.
Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El Espíritu de Dios en Génesis, ¿cómo empieza diciendo Génesis? El Espíritu, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Desde el principio, hermanos, nosotros desconocemos eso. Pero cuando tú te vas a la palabra, tú empiezas a entender cómo el Señor ha tenido el designio desde la fundación del mundo y nosotros hemos estado en el pensamiento de Dios a hoy. Y todo lo que ha sucedido en la historia, hermanos, a hoy tenemos una libertad hermosa, una libertad que no la tuvieron muchas y cientos, bueno, no tantos cientos de generaciones, pero muchas generaciones no tuvieron una libertad de adorar a Dios. Y hoy en día podemos venir a la iglesia, Ebenecer, a estas paredes y poderle dar gloria, hermanos, cantar, adorarle, y no nos están esperando allá afuera para hacernos algo daño. Tenemos una libertad y el Señor nos ha hecho libres. Y el Señor le dice: muéstranos al Padre. Y el versículo 10 dice: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, si no crees las palabras que yo te estoy diciendo, entonces cree en las obras que yo estoy evidenciando el poder de Dios. Levantó a Lázaro con una gloria que fue evidencia, hermanos, para todos los que estaban ahí, y el Señor lo hizo tan evidente para que los que vieran creyeran. Como Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Y creer en el Señor, hermanos, no nada más es ver: sí es cierto. No, es una transformación para que nosotros vayamos y conozcamos más la palabra del Señor y podamos hacer la palabra del Señor, porque es acción. Jesús es verbo, Jesús es acción. En Jesús nosotros mostramos el poder de Dios. Podemos ser imitación de Dios. Sed santos, sed perfectos como yo soy perfecto. Creedme que yo soy el Padre. Si no, crean en las obras. Versículo 12: de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. El poder de Dios lo lleva a su iglesia, hermanos. El poder de Dios lo llevan aquellos ministros de la palabra del Señor. Toda la iglesia que hace la voluntad del Señor lleva el poder de Dios, porque la oración del justo puede mucho. Por eso es que oramos unos por otros. ¿Por qué? Porque el Señor oye las oraciones de los justos. Así es Dios. Y no es que nosotros lo digamos, es lo que dice su palabra, es lo que dice el testimonio de los que ya vivieron, los que dicen los que lo vieron. Por eso la iglesia ha perdurado hasta el día de hoy, porque es voluntad de Dios que nosotros hoy podamos entender en nuestro idioma la palabra de Dios. No en el idioma hebreo, no en el griego, no en otro idioma, sino en el idioma de la palabra. ¿Saben quién es el que quiere ocultar la palabra? El diablo. Hubo un tiempo en que una institución puso una pena de muerte porque alguien transcribiera o copiara la palabra para que la gente la pudiera tener. Era pena de muerte aquel que tuviera una copia de la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque tratan de engañar. En los postreros tiempos habrá falsos maestros, falsos profetas. El Señor lo dice. Aquellos que utilizan aún textos aislados de la palabra para engañar. Pero el Señor nos está hablando, hermano, leer la palabra tal y cual nosotros la podemos entender, porque es palabra para ti.
porque es una palabra de Dios para ti. Dios tocará tu corazón a través de la palabra para una transformación y un acercamiento hacia Dios. De cierto os digo, dice el versículo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Y eso es lo que a mí se me queda muy grabado, porque el Señor en su ministerio, hermanos, ¿cuánto tiempo duró? 3 años. Nosotros, después de que creemos en el Señor Jesús, ¿cuántos años podemos estar en el camino de Dios? Los apóstoles, ¿qué hizo Pablo? Inmediatamente después de convertirse al Señor Jesús y de ser bautizado, empezó el ministerio por tantos años. Hizo, hermanos, fue a los gentiles, y por él, por la voluntad de Dios a través de Pablo, nosotros hoy tenemos la palabra en nuestras manos. Es una bendición de parte de Dios de que los gentiles somos alcanzados por la misericordia de Dios. No solamente los judíos, el pueblo elegido por Dios, no solamente para el pueblo de Israel, sino ahora para los gentiles. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y todo estaba en la obra de Dios, en la voluntad de Dios, para que nosotros como gentiles pudiéramos ser la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, hermanos, no está en Israel. La iglesia de Cristo no está en Canadá. La iglesia de Cristo está en todo el planeta Tierra. Todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, ahí está la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Ahí está la iglesia de Cristo. Están aquí, se reúnen en su casa. Allá está la iglesia de Cristo. Este lugar son simples paredes y muros y ladrillo. Y el que sea albañil sabe lo que tiene adentro, ¿verdad? Cada una de esas cosas. Eso no es la iglesia de Cristo, es una simple construcción. El templo del Espíritu Santo es el corazón del creyente. Por eso Dios va contigo, no se queda aquí, se va en el corazón de cada uno de nosotros por tu vida, por toda tu vida. El Señor estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y va a estar hasta el fin del mundo si guardamos nosotros la palabra que Él nos ha mandado. Por eso es una acción. El Señor hizo una acción, por lo tanto nosotros como iglesia tenemos una reacción. Nosotros no fuimos a Dios. Dios fue al hombre. Y nosotros, por esa obediencia que Dios tuvo para Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque el Señor ya sabía, hermanos, también que nosotros somos convenencieros. No hacemos nada, dicen por ahí, no haces nada sin pie, sin guarache, no sé cómo dice ¿cómo dice? No da un paso sin guarache, ¿verdad? Y el Señor tuvo que pagar por nosotros, hermanos. Ese amor es correspondido. Por eso esa frase la utiliza un expresidente que dijo: amor con amor se paga. Por eso nosotros amamos a Dios, porque somos humanos, porque somos convenencieros, porque amamos a Dios. Pero ese amor tan sincero es el que nosotros le tenemos a Dios, por ese amor, por esa obediencia, por esa entrega del Señor. Por eso es que nosotros le amamos a Él. Por eso hay parejas, por eso se casan. ¿Por qué? Porque es un amor correspondido. Porque forman, ¿qué, hermanos? Un equipo, ¿verdad? Como matrimonio, van y fructifican la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué estamos con Dios? Porque queremos igual fructificar la tierra en el amor de Dios. Porque queremos expandir el amor de Dios. Queremos que la humanidad, como Dios dice, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La función de la iglesia, hermanos, es que estemos capacitados en cada ministerio para que todos juntos vayamos y compartamos la palabra de Dios. Vayamos y seamos esos mensajeros que regeneren la vida de aquellas personas que están lejos de Dios. Esa es la función de la iglesia. Ese es el mandato que el Señor le dio a la iglesia. Pero eso, hermanos, para nosotros ir, primero necesitamos vivir en Cristo. Necesitamos nosotros
Cuando nosotros vayamos a predicar es porque ya está el amor en ti, vives en el amor. Porque si vamos sin Dios, seremos como un metal que retiñe. ¿De qué me sirve hacer y que toda la gente me vea si yo no tengo amor? Al contrario, hoy le voy a ir otra vez a llevar esto, voy a hacer otro, ay, qué pesado. No lo digo, ¿verdad? Para que no se dé cuenta la otra gente. Pero dentro de ti dice, ay, qué pesado, ay, qué cansado, ay, qué esto. Y ya la gente te ve y todo eso. ¿De qué te sirve, hermanos? De nada. Pero cuando tú haces tu ministerio por amor, allí sí. Allí es donde tú te sientes, hermano, realizado en el ministerio que Dios te ha dado. Cuando tú le cantas a Dios, te sientes realizado porque estás cumpliendo la función que Dios quiere que nosotros hagamos. Es hermosa la palabra de Dios, porque es necesario que sirvamos a Dios antes que servir a los hombres. Es necesario tener esa conexión con Dios antes de querer tener ese ego como humano ante las personas. No buscamos un puesto político, no buscamos un reconocimiento humano, buscamos la presencia de Dios y el reconocimiento del Altísimo. Eso es lo que buscamos como hijos de Dios. Y esa es la promesa, hermanos, que Dios nos ha dado. Y todo dice, aún mayores harán, porque yo ya me voy, ustedes se van a quedar. El versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y vamos a leerlo, hermanos, porque no nos va a dar tiempo de explicarlo todo. Pero la promesa, hermanos, del Espíritu Santo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Amamos a Dios? Guardemos sus mandamientos, hagamos sus mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa es la presencia de Dios, hermanos. Dios, Jesús se fue, pero dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos y yo te mandaré mi presencia con el Espíritu Santo, porque es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Divina Trinidad, son Dios. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Los que desconocen a Dios, los que no sienten a Dios, los que no quieren escuchar a Dios, se tapan las orejas. Si tú les quieres hablar de Dios, a mí no me vengas a hablar de tu Dios, porque no quiero que no quieren que las obras de ellos salgan a la luz, porque son evidenciadas por la palabra del Señor. ¿Por qué no siguen a Dios? Para que sus obras no salgan a la luz. No le ve ni le conoce el mundo, pero nosotros le conocemos, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, no los dejaré solos, vendré a vosotros. 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. No el que dice Señor, Señor, pero no hace nada. ¿Quién es? Aquel que guarda sus mandamientos. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré en él. Los discípulos recibían la manifestación del Espíritu Santo cuando ellos estaban ministrando a Dios, cuando ellos estaban sirviendo a Dios. Y le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama mis palabras guardará y mi Padre le amará. Vean lo hermoso que sigue. Y vendremos a él. ¿Dónde moraba el Señor en el Antiguo Testamento? En el arca. Tampoco moraba en los sacerdotes. Los sacerdotes servían al tabernáculo. Y moraba el Señor en esa pieza que se llama el arca. Y a hoy dice, y vendremos a él y haremos
morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía. Por eso el Señor decía, vosotros me dices que me aman y no hacen lo que yo les digo. O sea, tú dices que amas a tu papi, pero no le haces caso, no le obedeces. ¿En realidad lo amamos? ¿Verdad que no? Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, y esa es la promesa, hermanos, que tenemos del Espíritu Santo, mas el Consolador, aquel que el Señor va a mandar después que Jesús ascendiera al cielo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, y esa es la bendición, no de parte del hombre, sino de parte de Dios. Él, el Espíritu Santo, no el predicador, no el hermano o la hermana, sino el Espíritu Santo es el que hablará y enseñará las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es el que le recuerda a la iglesia, el que sustenta a la iglesia. ¿Alguien me puede decir la hora, por favor? Es que no sirve el reloj de allá. La 11:32. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y ya, se levantó de allí, ¿verdad? Dice, ya vámonos, ya les dije suficiente por hoy. Como decía, ya se acabó ahora sí. Si no, ¿verdad? Nos dormimos. Pero es necesario, hermanos, que lo que nosotros aprendamos lo llevemos a una práctica. Es decir, vivir en el conocimiento de la palabra, no estar en el conocimiento, sino vivir en el conocimiento de la palabra. La vida, hermanos, llevar a cabo la palabra de Dios es muy diferente a tener el conocimiento, pero es importantísimo tener el conocimiento, porque sin el conocimiento nos perdemos y andamos para toda estratagema de hombre que emplea al mundo para engañar y tergiversar la palabra. Debemos nosotros de esforzarnos y hacer la palabra del Señor. Jesús es el camino al Padre y tenemos esa promesa. Los invito, hermanos, a ponernos de pie y oremos al Señor cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros hagamos la voluntad del Padre. Hagamos, hermanos, cada día nos esforcemos en la palabra. Que hay algo que hacer en la iglesia, hermanos, hagámoslo para edificación de la iglesia. Pongamos lo más importante, lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, hermanos, nuestro tiempo en el servicio al Señor. Oremos a Dios, hermanos, para que Él esté con nosotros en esta hora.